Bueno, y a propósito de este planteo, que efectivamente ha sido una novedad para la justicia argentina, estamos aquí con dos familiares de militares que estuvieron presos por casos de lesa humanidad. Está con nosotros Aníbal Guevara y Ricardo Miculán. Bienvenidos, gracias por estar y me gustaría que cada uno de ustedes cuente el caso propio para entender de qué estamos hablando. Bien, mi padre se llama Aníbal Guevara, igual que yo, perteneció al ejército, era un oficial para el 1976, que son los hechos por los que lo acusan. Tenía 24 años de edad y era un teniente recién ascendido al grado de teniente. Nunca en toda su vida había tenido una sola denuncia sobre violaciones a los derechos humanos, hasta que en el año 2006 aparece alguien a denunciarlo, lo involucran y lo inculpan de las desapariciones que se dieron en San Rafael en el periodo que él estuvo destinado. Y lo condenaron, lo condenaron a cadena perpetua y lleva 11 años, no tiene condena firme, pero lleva 11 años en prisión preventiva, justamente porque al no tener condena firme, su prisión continúa siendo una prisión preventiva. Que es algo obviamente ilógico, porque naturalmente nadie está tantos años detenido con una prisión preventiva, pero es ilegal, más que ilógico, es ilegal, porque el plazo máximo de prisión preventiva es de 3 años, son 2 años con opción a un tercero si prueban, en tu caso particular, que hay riesgo procesal, que es una de las cosas que da por tierra justamente el fallo de la Corte, o que exige que el riesgo procesal esté probado. En estos casos, en los casos de lesa humanidad, se da como generalidad que hay riesgo procesal, y así hay 600 personas, 600 imputados que están privados de la libertad, por más de 3 años, que es el plazo máximo de la ley, y 720 por más de 2, que es el primer plazo legal. Y todos estos son para la ley y todavía inocentes, porque uno es inocente hasta que no tiene una condena firme, y están privados de su libertad en un promedio de alrededor de 6 años. ¿Y por qué no tienen una condena firme? Y porque se tardan en los procesos, porque los procesos son ridículamente largos, y además se van estirando los plazos. Realmente con el 60% de los recursos de la justicia federal abocada a los juicios de lesa humanidad, o sea que estamos hablando de cerca de 6.000 millones de pesos por año, llevamos en estos 12 años 54 condenas firmes. Menos del 30% de las imputaciones que hay terminan en condenas. En un poquito más de 10 años que se retomaron los juicios por lesa humanidad. Esto quiere decir que recién en el 2037 se va a terminar de cerrar a este ritmo todo esto que estamos viviendo. De todas maneras, si efectivamente son tantos los casos y esto demanda una cantidad de tiempo y una cantidad de dinero del Estado, no sería cuestionable si esto es el fin para llegar a la verdad, ¿no? Pero el problema es que no hay verdad. Se trata. Justamente el problema es que no hay verdad. En estos 12 años de juicios, 10 años de juicios que llevamos, no sabemos más de lo que sabíamos después del juicio de las juntas o del informe de la CONADEP. No tenemos más información que esa. Sabemos lo mismo o parecido, porque a nadie le interesó ninguna verdad de los imputados. Entonces, en estos casos, al contrario, tenemos menos verdad. Cuando estamos diciendo que se condena indiscriminadamente y muchas veces a gente que no tienen pruebas, o sea, que se condena inocentes. Pero en el caso de tu padre no hubo testigos, no hay hechos que puedan fundamentar por lo cual está imputado. En absoluto. A mi padre lo acusan de 4 desapariciones, de las cuales en 3 nadie lo nombra, ni deteniendo ni participando en ninguna de esas desapariciones. Y en la única que sí lo nombran, retrasaron un día la fecha de desaparición de esta persona, porque aparece en los habeas corpus de los 70 y incluso en el informe de la CONADEP como desaparecido en la madrugada del 23 de marzo de 1976, y como mi padre llega a San Rafael a la tarde del 24 de marzo, retrasan y dicen que en realidad desapareció en la madrugada del 24. ¿Qué edad tiene tu padre, Aníbal? Mi padre tiene 65 años y lleva 11 años en prisión preventiva. Conocemos tu caso. Sí, antes quería agregar que lo importante, lo que denunciamos como ONG, es que las irregularidades que se producen en el caso de Aníbal, en mi caso y en el de muchos otros familiares, se repiten sistemáticamente. Es como si hubiese una aplicación sistemática
de algunas irregularidades y también violaciones muy serias a lo que es el debido proceso, la legalidad y los derechos humanos, que terminan deviniendo, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, en la muerte. Te cuento ahora el caso de mi abuelo. Si te parece, el teniente coronel Cayetano Fiorini estuvo preso 4 años en prisión preventiva. Murió un mes después de que el juicio empezara, después de estar esos 4 años esperando. Con 86 años estuvo un poco más de un año preso en una cárcel común a 70 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero, soportando un montón de condiciones súper adversas para una persona de 30, muchísimo más agravadas para una persona de 86 años. Y termina siendo el juicio suspendido el mismo día que fallece él y otro imputado, el señor Liendo Roca. Y el argumento de la suspensión del juicio, que es una suspensión ordenada por la Cámara de Casación y que revoca al tribunal que lo estaba juzgando, es justamente que no estaba garantizada la imparcialidad en el tribunal. Estaba el tribunal integrado por un ex representante de organismos de derechos humanos, por una víctima que participó como testigo en un juicio anterior, la jueza Noli, y como un ex militante del ERP. Con esos antecedentes, la Cámara de Casación decide revocarlos. Y desde ese día hasta hoy el juicio está en una especie de limbo en donde los imputados siguen, los que estaban detenidos siguen con la detención preventiva y no hay jueces que quieran hacerse cargo del proceso. Acá hablábamos de un hecho puntual, que es que la justicia determinó la posibilidad que una persona mayor de 70 años tenga la posibilidad de tener un arresto domiciliario pese a haber sido condenado a un delito de lesa humanidad. Vos hacías referencia sobre una cantidad de irregularidades procesales. ¿Estas irregularidades, al momento de denunciarlas, tienen una respuesta por parte de la justicia? Y por parte de la justicia, esto sería el curso natural, ¿no?, de las cosas. Lo que sucede con la justicia, primero corregirte que la persona que mencionaba Mariano fue absuelta. Sí. Entonces fue declarada de alguna forma como que no tenía una participación en lo que se estaba juzgando, ¿sí? En segundo lugar... Perdón, fue absuelta por el tribunal oral. Después casación, en algo que no tiene precedentes prácticamente, salvo en los juicios de lesa humanidad, revocó esa absolución y le dio 22 años. Eso es también algo rarísimo y solamente que habla de este derecho paralelo que son los juicios de lesa humanidad. Sí, lo que sucede con las denuncias que hacemos es algo que también pasa en casi todos los ámbitos de la justicia, del ámbito estatal, en donde de alguna forma lo que uno denuncia o cuando uno hace una observación, una exigencia, un incumplimiento de la ley, queda tomado al libre arbitrio de la persona que lo toma. En el caso del tribunal, nosotros como imputados hacíamos las denuncias ante el propio tribunal y el propio tribunal era el que las desestimaba. Tuvimos que esperar a que participara una instancia superior. Prueba de eso son los fallos de Lorenzetti y Hayton de Nolasco en el caso al que hacías mención. Ellos se amparan en un artículo que es el 280 para no tratarlo directamente. No tratan, consideran que no tienen que tratarlo. Muchas gracias a ambos por haber venido. A vos.